Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios, de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Katia Villafuerte y hoy seré su guía por este espacio. El día de hoy nos adentramos en el territorio negocios de impuestos en la economía digital. Para ello tenemos dos grandes invitados. Por un lado, a Rodrigo Gómez, quien es socio del despacho internacional Jones Day, y por otro, a Blas Montemayor, catedrático de EGADE Business School. ¿Cómo están el día de hoy, Rodrigo? Hola, Katia, buenos días. Blas, ¿cómo andas? Muy bien, Katia, muchas gracias. Gusto saludarlos a los dos. Oigan, pues muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que esto de los impuestos en la economía digital se ha vuelto todo un problema o situación a resolver más bien. Y es que la cada vez más creciente y cambiante economía digital presenta muchísimos retos, no solo en materia de innovación, competidores, sino quizá la más importante en materia fiscal. Justo en un oficio que acaba de sacar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 10 de marzo, el SAT contabilizó 86 prestadores de servicios digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, entre los que, por ejemplo, están los grandes jugadores, obviamente, como serían Apple, Airbnb, Coursera, Facebook, Google, Netflix, Spotify, Zoom, entre otros. Sin embargo, lo recaudado por el SAT por concepto de este impuesto representó solo el 0.16% del total. Otra vez, sí, 0.16% del total de la recaudación del fisco mexicano durante el 2020. Entonces, al final del día, la era digital está trayendo sin duda pues una enorme democratización de información, entretenimiento, educación, pero la verdad es que esta evolución continua no parece ir a la par con la evolución de la regulación tributaria, sobre todo con el impacto tan grande que podría tener en esta economía, ¿no? Esa es la razón de ser de este capítulo, porque al final del día, como estamos en un mundo mucho más globalizado, con una oferta infinita de recursos intangibles, se necesita poner mucho más atención en dónde se crea valor, dónde se obtiene la renta, dónde y cómo se pagan los impuestos. Y pues obviamente, como nos atañe en este caso, ¿qué está haciendo México al día de hoy en materia de impuestos en la economía digital y cómo nos estamos comparando con otros países de América Latina y el mundo? Por eso me gustaría empezar por preguntarles, en la economía digital y con todas estas implicaciones económicas y políticas, siendo una de ellas, como ya dijimos, el gravar los beneficios obtenidos en un país con una empresa con sede en otro que le ofrece un tratamiento fiscal más favorable, la OCDE ya ha entrado desde el 2013 a empezar a trabajar en acuerdos multilaterales que implicarían obviamente una tasa impositiva corporativa mínima global para estos gigantes tecnológicos como los que acabo de mencionar. E incluso ya hay países como Francia, en donde ya se les grava a Facebook, a Amazon, a Google y ya están pagando impuestos. Otros como Estados Unidos, pues bueno, apenas tendríamos que revisar porque la verdad es que apenas está entrando Biden y pues tendría que empezar apenas la conversación. Sin embargo, me gustaría que tocáramos aquí dos puntos y me gustaría que cada uno de ustedes me respondiera. Una es la parte internacional, ¿no? De qué está haciendo, por ejemplo, la OCDE. Ya dimos el punto de donde partimos, que es el 2013, pero al día de hoy, ¿cómo estamos? Y por otro lado, México. Entonces, Blas, ¿cómo andamos en materia internacional con respecto a la OCDE en este aspecto de economía digital? Claro que sí, Katia. Mira, como tú bien nos señalaste, desde 2013 la OCDE estableció un grupo con un proyecto que le llamaron Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. En términos, lo conocemos como el BEPS Project, Base Erosion and Profit Shifting. Y ese proyecto, desde ese entonces, el objetivo fue ayudar a los gobiernos a analizar ciertos retos o desafíos fiscales que se están presentando a nivel internacional, porque el marco jurídico, digamos, internacional no ha ido avanzando a la velocidad de los nuevos cambios que hemos tenido, y uno de estos es el tecnológico, ¿no? Y dentro de este proyecto BEPS hay uno en particular que sigue todavía discutiéndose, que es el famoso Plan de Acción número 1, que lo denominaron cómo abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Y este en particular sigue sobre consulta pública. Están esperando que para mediados de este año ya haya un consenso global. Ese, digamos, es la
la intención. ¿Y cuál es el objetivo que se persigue con este documento? Que al final del día es una recomendación a miembros y no miembros de la OSD. Tratar de actualizar el marco regulatorio, tratar de establecer reglas globales, coordinadas, una solución global, una medida multilateral para abordar estos desafíos. Como tú bien lo señalaste, pues está avanzando a maneras agigantadas el tema de digitalización. Los marcos regulatorios o marcos fiscales no están a la misma velocidad actualizados. Entonces, lo que se está buscando son este tipo de medidas. Y en este plan de acción muy particular, lo que se pretende es ponerse de acuerdo en ciertas reglas, ¿no? En cómo abordar el compartir de alguna manera la potestad tributaria para gravar sobre utilidades residuales o sobre la generación de riqueza, vamos a llamarle así. Cómo repartirse los derechos sobre esas utilidades, cómo determinar un retorno fijo sobre ciertas actividades, por ejemplo, de publicidad o actividades de distribución. Y en algunos otros casos definir pues, umbrales de ingresos, reglas de alcance sobre la base, sobre la tasa, y que al final, como bien lo mencioné hace un ratito, pues que exista esa coordinación. ¿Para qué? Para dar una mayor certeza jurídica a la inversión, ¿no? y a los inversionistas propiamente, y hay una mayor certeza tributaria mediante la actualización de las reglas de fiscalidad internacional. Entonces, básicamente, al día de hoy está en la recta final este documento de análisis. Se espera que a mediados de este año se esté emitiendo una recomendación final para que cada jurisdicción en lo particular pueda establecer sus medidas en su marco, digamos, en su marco legal, de acuerdo a los derechos que ellos tengan en su constitución. Y algunos países, como tú bien lo señalaste al principio, ya han estado estableciendo medidas unilaterales que valdría la pena mencionar que deberían de actualizarlas más adelante si es que se llega a un consenso global, que eso es lo que se espera, para que haya realmente una coordinación entre los diferentes países. Son más de 137 países que han estado participando en esta negociación, y México forma parte de este grupo y debería de tropicalizarse de alguna manera estas recomendaciones en nuestro marco jurídico. Y más adelante, si quiere, platicamos cómo debería de estarlo viendo el gobierno mexicano, no solo desde el punto de vista de recaudación, sino también desde otra perspectiva, ¿no? No, pues muy interesante al final del día, cómo todos nos vamos a tener que alinear y justo que eso ya está en los próximos meses en la puerta. Sin embargo, particularmente me gustaría saber, como les mencioné previamente, ¿qué está pasando en México? ¿Qué avances hay en México? ¿Cómo nos estamos alineando? ¿Estamos haciendo algo? ¿No? ¿Recibimos algo favorecedor de todo este proceso? ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Gracias, Katia. Mira, México ha estado siempre como punta de lanza, digamos, de todas las iniciativas que tiene la OCDE, sobre todo aquellas iniciativas que van encaminadas a recaudar o a tener controles con los contribuyentes. Por ello, a la fecha no veo que implementen un impuesto sobre la renta a las empresas no residentes en México y esperen hasta que haya el consenso internacional y que terminen con el análisis que Blas mencionaba para poner la postura que vayan a implementar respecto de los ingresos de esas empresas de servicios digitales. Pero eso no quiere decir que no hayan hecho nada o no tengamos una regulación. Lo podemos ver en las reglas que se emitieron en 2019, una regla administrativa, la regla 31112, donde le daban una opción a esas entidades extranjeras y a otros prestadores de servicios mexicanos de retener y pagar el impuesto sobre la renta y el IVA en una proporción de aquellas personas que a través de las plataformas prestaban servicios. Claramente, el ejemplo es Uber, es el más común y el que más fuerza tuvo en ese momento, donde desde el día 1 los choferes emiten facturas electrónicas a los usuarios y esta regla lo que permitía es hacérselo más fácil a ellos y Uber se daba de alta en México, les retenía el impuesto de la renta en una parte y el IVA, lo pagaba y dependiendo los ingresos del conductor, podían considerarlo como pago definitivo o no. Eso fue
en 2019 y fue un principio de ayuda hacia los prestadores de servicio, pero también hacia el fisco mexicano, porque aseguraba recibir esos impuestos y pues, combatir la informalidad. No, y sobre todo porque particularmente en el caso de Uber, por ejemplo, y en los taxistas normalmente no, pues no son contribuyentes formales, ¿no? Y aquí sí ya estamos empezando a hacer esta regulación. Exacto, ese es uno de los puntos que le da mucha carne a la recaudación, porque gracias a esta retención, el fisco se asegura que se paguen esos impuestos. Eso pasó en 2019 y lo que llamamos ahora impuesto digital, una reforma básicamente a la ley del impuesto al valor agregado y parcialmente a la ley del impuesto sobre la renta, que se presentó en septiembre de 2019 en el Congreso y que entró en vigor 1 de junio de 2020. Entonces, y regresando a los datos que dabas, para ver la recaudación de este impuesto, pues hay que ser claros. Si están considerando que la recaudación en 2020 fue baja, hay que considerar también que este impuesto entró en vigor el 1 de junio, es decir, solo hubo un poquito más de la mitad del año en recaudación y que no necesariamente se recaudó desde el día 1 porque hay ciertas obligaciones de registro que son un poco tardadas y más durante la pandemia. Pero bueno, regresando a este tema de este impuesto digital, esta reforma a la ley del impuesto al valor agregado, lo que dice el Ejecutivo al presentar la reforma señala que en países de la Unión Europea, incluso menciona Tanzania, Albania, Nueva Zelanda, Argentina, Colombia, Chile, ellos han optado por usar el impuesto al valor agregado como medida para recaudar impuestos por servicios digitales. Claro. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron cuando se genera el impuesto al valor agregado en estos servicios y lo que dijeron es, si hay una conexión con México, se entiende que el servicio se presta en México y hay un impuesto al valor agregado a pagar en México. Y esos 4 supuestos para decir, oye, ¿cuándo es en México? 1, si tu dirección IP está en México. 2, si tú usas una tarjeta o un medio de pago bancario mexicano, si tú en la forma que llenes con el prestador de servicio manifiestas que tu domicilio está en México. O 4, si el teléfono que usas es con clave de México, la famosa clave 52. Entonces, cualquiera de esos 4 se considera que el servicio se presta en México y por lo tanto se tiene que pagar un IVA. ¿Cómo funciona? Y seguramente muchos lo vieron, el cambio en junio, que los prestadores de servicio te avisaban, oye, ya hay un IVA. Netflix es un ejemplo muy claro. Te manda una factura y te dice, oye, ya te voy a cobrar IVA. ¿Cómo te lo voy a cobrar? Pues te lo adiciona al precio de tu suscripción y ya yo, consumidor final, pago el IVA. Ese es el típico, no te estoy subiendo el servicio, solamente es el IVA que nos están cobrando. Exacto. Y esa es la realidad, porque ahí es como funciona el IVA. El IVA claro. lo resiente el consumidor final. Entonces, al final, nosotros lo tenemos que entregarlo al quien es el contribuyente al impuesto, que en este caso es Netflix, y Netflix se lo tiene que pagar directamente al gobierno mexicano. Entonces, ese es un primer punto, y ese es el impuesto nuevo que se creó. ¿Qué otras medidas se crearon? Y va muy de la mano con lo que platicaba de 2019. Sí. Crearon estos mecanismos para permitir retenciones de impuesto a la renta e IVA sobre ciertas tasas a aquellas personas físicas que prestan los servicios y que los ofertan a través de las plataformas digitales, hágase Uber, Airbnb, sí. Corner Shop. Todas estas personas físicas pueden cumplir sus obligaciones fiscales siempre que sus ingresos sean menores a 300,000 pesos en el año. Si lo que les retenga, en este caso Uber o Corner Shop,
ya es un pago definitivo y ellos se olvidan de presentar declaraciones de impuestos. Si ganan más de 300,000 pesos al año en ese rubro o sumado con otros ingresos, ahí sí tendrán que ver y presentar una declaración anual y declaraciones en las cuales van a considerar lo que ya les reto. Pero ese es otro mecanismo favorable para el gobierno mexicano. Claro, me gustaría saber a qué en el dato que dabas de la recaudación de 2020, a qué se refieren, porque no necesariamente se van a referir al solo el IVA de los servicios digitales, que es lo nuevo, porque gracias a los mismos, lo que está logrando esta reforma es combatir la informabilidad, que es uno de los mayores problemas de este país. Digo, en un estudio reciente de la OCDE, se habla que el 66% de los individuos en México asalariados, bueno, trabajadores, porque asalariado es un término, suena más formal, el 66% de los trabajadores en México son informales. Entonces, eso lo dice la OCDE y seguramente los choferes de Uber, los de Corner Shop, entrarían en ese 66% porque no son propiamente empleados, pero con estos mecanismos se puede combatir la informalidad, que puede venir desde el punto de vista intencional o por ignorancia, porque no es fácil presentar impuestos y necesitas una computadora, una fiel. Todos hemos escuchado lo que necesitas para presentar una declaración de impuestos y es complicado para que todos podamos. Sí, no, es al final del día un dolor de cabeza, pero como dices, ¿no? Sí nos duele a nosotros, consumidores, digamos, finales de los productos o servicios, porque somos los que estamos pagando el IVA, pero al final del día también aseguramos que México recaude más, y México recauda más, nos puede regresar más en otros ámbitos, ¿no? De acuerdo a cómo se distribuya todo el presupuesto en cuestiones de salud, en cuestiones de mantenimiento mucho más eficiente de infraestructura, calles, todo, y sí nos beneficia, ¿no? Y pues yo creo que es un buen paso, aunque sí de primera instancia, pues sí nos va a doler el bolsillo, la verdad. Pero también, como dices, me gustaría hablar acerca de cómo esta economía digital ha convertido todos estos espacios, precisamente justo en lo que decías, ¿no? De todas estas plataformas de compra-venta, ¿no? Ya entramos y ya es prácticamente un tianguis por todos lados, pero me gustaría retomar el punto particular que decías de Airbnb, ¿no? Ya tocamos más a profundidad lo de Uber, pero me gustaría enfocarnos en algo como Airbnb, simplemente como un ejemplo, porque tiene 50,000 anfitriones registrados, ¿no? Y ellos están recibiendo ingresos de la renta de sus espacios. Entonces, me gustaría continuar contigo, Rodrigo. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a recaudación y pago de impuestos para las personas que comercializan productos y servicios a través de estas plataformas? La ley te señala que quienes oferten sus bienes a través de estas plataformas van a sufrir, si son personas físicas, eso es importante. La ley siempre distingue entre sociedades y personas físicas, porque la ley asume que si fuera una sociedad la que está prestando el servicio o dando el arrendamiento, va a cumplir con sus obligaciones fiscales. Si se trata de personas físicas, sucede que es la mayoría y que es uno de los mayores males que tiene este país en cuanto a informalidad, porque es bien sabido que el arrendamiento de casa-habitación, nadie o casi nadie cumple sus obligaciones fiscales por miles de razones, pero eso ocurre y es muy común, y de hecho hemos tenido acercamiento de clientes extranjeros que quieren invertir en ese mercado, pero oye, yo no puedo entrar a este mercado porque no puedo competir. Si yo voy a construir un edificio de casa-habitación, yo no puedo competir ellos que no están pagando el impuesto, porque tienen pues un ingreso mayor, tienen un retorno que los que quieren como sociedades o como empresas extranjeras invertir. Pero ahí sí Airbnb entonces sí entraría dentro de este esquema en donde sí pagan impuestos simplemente por estar registrados, ¿o no? ¿O cómo?
es que a partir de la reforma, ya Ajá. hay obligación para Airbnb, la plataforma, de retener y pagar por cuenta de la persona física que presta el servicio, que oferta el arrendamiento, tiene que pagar un impuesto y un impuesto a la renta y un IVA. Entonces, ¿qué te asegura esta reforma? Que ese Airbnb que antes no pagaba impuestos por múltiples razones, ahora tiene que pagar una parte porque te lo tiene que retener Airbnb Internacional, la plataforma. Claro, Aunque no quieras. aunque no quieras, porque además la reforma de 2021 es muy relevante para ese tema, porque en 2020 hay sanciones económicas, multas y demás por no retener y no pagar los impuestos. Pero a partir de 2021, la reforma que se hizo fue darle una facultad a la autoridad fiscal que aquel prestador de servicio que no esté cumpliendo sus obligaciones pueda ir ante las autoridades de telecomunicaciones a solicitar que se le bloquee ofertar sus servicios en México. Que en las redes, en Internet, se les bloquee para que puedan ofertar sus servicios en Internet. Entonces, claro, a la plataforma le interesa seguir ofertando sus servicios en México y por eso es una de asegurar que se logre mayor recaudación. Entonces, al final va directa y exclusivamente a crear un impuesto al valor agregado para los servicios digitales, pero indirectamente están logrando esta recaudación de impuestos a la renta y de IVA sobre mexicanos que están ofertando bienes y servicios en las. Ese es lo que ha generado esta reforma y me gustaría, obviamente, que en los datos de recaudación tendrían que considerar ambas cosas, porque es un mecanismo de recaudación para combatir la informalidad y claro, en el caso de Uber y como mencionábamos, los taxistas pueden seguir en el mercado informal, pero los conductores de Uber no. Entonces, al final, es benéfico desde el punto de vista país y más para los llamados que somos contribuyentes cautivos, que pagamos impuestos y presupuesto en todo lo recaudado en México. No, y como dices, al final del día, por ejemplo, también los taxistas cuando entró Uber en su momento a México se quejaban de este punto de no, nosotros tenemos que ir a pagar lo de la revista y los permisos y etcétera, y ellos no pagan nada con tener un coche ya, y pues no, ya no es el caso, ¿no? Ya no aplicaría, pero tú, Blas, ¿cómo lo ves? Danos tu perspectiva a este respecto. ¿Qué podrías aportar? Sí, mira, a mí me gustaría regresar un poquito a la conversación inicial del tema internacional sobre la base de que, ahorita hemos estado discutiendo pues, la potestad tributaria que tiene el gobierno mexicano de recaudar, ¿no? Que eso es innegable, ¿no? Pero a la vez yo creo que también tiene la responsabilidad de ver cuando vaya el gobierno propiamente y el Congreso a implementar una modificación, que es la que hemos estado mencionando hace rato, en su legislación, que también incorpore medidas para promoción de inversión, ¿no? Dicho de otra manera, que no solo se enfoquen en la recaudación, sino también que se enfoquen, por ejemplo, en ampliar el marco legal para la protección de los derechos sobre propiedad intelectual, por ejemplo. Tener un marco regulatorio que incentive la creación y evolución de ecosistemas para el desarrollo de nuevos modelos de negocios digitales. Que dé incentivos en materia de investigación y desarrollo de tecnología para que haya registro de patentes, de conocimiento nuevo, de intangibles, que es lo que están haciendo muchos países, ¿no? No solo se están enfocando en la visión de la recaudación, sino también cómo pueden ellos entrar a esta inercia de innovación y, sí, no perder la recaudación, pero a la vez también incentivar eso, ¿no? Y yo creo que esa parte sería bien interesante verla, si es que se llega a discutir a ese nivel y a esa profundidad, porque yo creo que sería la contraparte que a todos nos convendría como país, ¿no? Digo, es innegable que el gobierno tiene la facultad de recaudar lo que le corresponde y nosotros de pagar lo que nos estamos obligados a pagar, inclusive los extranjeros. Pero creo que podría ser más multiplicativo, no solo enfocarse en modificar la ley, por ejemplo, del impuesto a la renta y actualizarla, sino también otro marco regulatorio que está a su alrededor para incentivar
pues estos ecosistemas y esto que está sucediendo a nivel internacional. Digo, no es, ahorita los datos que tú diste de las 86 empresas registradas, oye, casi un 58% son empresas de los Estados Unidos, ¿no? Actualmente. Sí, sí. ¿Eso qué significa? Eso significa que en ese país están incentivando el desarrollo e investigación de tecnología, la creación de patentes, hay un ecosistema sólido, robusto. Pues deberíamos estar también pensando en eso, ¿no? Pensando y Biden, en cómo, Blas, y Biden que apenas va entrando, ¿cómo lo tomamos? pues sí, mira, creo que él en particular, por lo que hemos estado siguiendo de su comportamiento, trae esa tendencia. La administración anterior, pues de alguna manera participó en las negociaciones internacionales, por ejemplo, pero dijo, ¿sabes qué? Yo hago un paso atrás y voy a ver cómo queda esto después. Y al final del día, ellos son los mayores interesados en que haya un consenso internacional, que haya una solución global, que haya una coordinación y que haya una medida multilateral, porque son los principales exportadores de tecnología, ¿no? Son los principales exportadores de este tipo de plataformas, y a esta administración nueva le conviene de alguna manera que haya una uniformidad de consenso, ¿no? Entonces yo pensaría que pues ahora van a imprimir su huella en estas negociaciones, esperemos, para estos meses, y que lo que se vaya a consensar de estos 137 países, pues ya traiga, digamos, el punto de vista americano, que es muy importante porque pues al final del día participan en la economía digital de una manera significativa. Pues su peso es muchísimo más, yo creo, que el resto de los países, ¿no? Esos grandes tecnológicos de los que hablábamos ahorita, pues realmente son de ellos prácticamente. Exactamente, y por ejemplo, digo, hablando otra vez de ponerse de acuerdo en las reglas, quieren grabar la rentabilidad, ¿no? Quieren grabar la riqueza. Pues sí, enfocándose en qué, en dónde estás explotando ese servicio en línea, ¿no? ¿Dónde estás explotando ese servicio de publicidad? Porque no necesariamente ellos van a tener presencia física, no van a tener una sucursal tradicional o empleados tradicionales, pueden tenerlo vía remota, lo estamos viviendo todos, ¿no? Claro. Entonces, pues ellos de alguna manera, el gobierno americano tiene que imprimir su huella, porque pues al final del día va a haber se van a compartir la recaudación de alguna manera, ¿no? Se están poniendo de acuerdo en cómo compartir la recaudación y de alguna manera en la fórmula ellos estarían más afectados si es que no imprimen su huella, ¿no? Sí, eso sí, definitivamente. Y la verdad es que este tema es muy interesante. La verdad, yo creo que da para muchísimo más, porque al final del día, como ustedes mismos nos lo han marcado, apenas empezamos realmente a hablar de 2019, como decías, Rodrigo, o hablar de 2020, ¿no? Cuando empezó en junio realmente esta recaudación, que apenas para este año realmente se van a establecer estas bases con ayuda y apoyo de la OCDE, pues realmente da para mucho. No sé, me gustaría pedirles, por favor, un comentario final ya para despedirnos de nuestros escuchas. ¿Qué viene? ¿A qué tenemos que estar atentos? Rodrigo, ¿qué te gustaría compartir? Lo que tendríamos que estar atentos es a cómo va a ir evolucionando, porque hoy la gran queja de aquellas empresas que prestan servicios es la dificultad de darse de alta, de llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para poder prestar los servicios. Entonces, aquí hemos tenido varios clientes en el despacho en el mismo supuesto. Lo que afrontan es un problema de cumplir reglas, digo, incluyendo, y fue algo muy común en 2020, obtener una cita para que te reciban. Entonces, claro, la lista que comentamos solo son 80 prestadores cuando se ofertan muchos más, pero también lo que tendríamos que, esperemos, el gobierno se dé cuenta, hacer mucho más ágil registro, porque ahora la sanción, y eso también nos dicen los clientes, oye, yo estoy preocupado porque estoy en el trámite de inscribirme entre los 80 y tantos, pero ya tengo la espada de Damocles porque me puede impedir el acceso al mercado mexicano. Yo creo que ese tendría que ser donde se debería orientar los esfuerzos, porque indirectamente eso les va a generar mucho más se registren, pues más recaudación hay. Ese es lo que me gustaría que se revisara por parte de las autoridades fiscales.
Claro. Y de tu lado, Blas, porque pues bueno, contrario a todas las dificultades que muchas personas pueden estar enfrentando, pues Netflix ya vimos que no, se decidió instalar aquí en México, ¿no? Y empezar a tributar aquí, con residencia aquí, ante la Secretaría de Hacienda. ¿Qué te gustaría dejarnos como cierre para este programa? Sí, a mí me gustaría comentar que no hay duda que hay un tema internacional en discusión importante. Es un reto que se están enfrentando los gobiernos en ver cómo se ponen de acuerdo para establecer reglas multilaterales para gravar este tipo de economía. Digo, eso es una realidad, pero a la vez es un reto también para el consumidor, para el inversionista, para el hombre de negocios, mujer de negocios, donde los cambios regulatorios pues tienen un impacto en su plan de negocio, ¿no? Entonces, claro, yo lo que me gustaría, por ejemplo, ver en la discusión que se pudiese llegar a dar dentro de los siguientes meses ya, si es que se plantea en México de establecer un impuesto a la economía digital formal, del impuesto a la renta, es ver un complemento, ¿no? No nada más enfocarse en el lado de la recaudación, como bien lo mencioné hace un momento, sino también ver este lado de la promoción de inversión, generación de empleo, crecimiento, certidumbre jurídica, y al final del día que no se lleguemos a casos como ha sucedido en algunos años recientes donde se está esto trasladando a tensiones comerciales, por ejemplo, ¿no? Por no ponerse de acuerdo con impuestos en la economía digital, pues está el famoso retaliation, ¿no? En temas de importación de productos y demás. Entonces, eso es lo que busca la OCDE, que no se llegue a esos extremos de que haya medidas de rechazo o medidas unilaterales, no consensadas. Entonces yo creo que México, por ejemplo, bien hizo ahorita en establecer una versión o una ola número 1 con retención de IVA, con retención de ICR, pero cuando venga digamos, una de las más importantes, que es grabar las grandes utilidades, pues sí, que vengan bien analizadas, ¿no? Que vengan bien analizadas y no nada más estemos importando legislación extranjera sin ver un poco más allá de la recaudación, ¿no? No, y las necesidades particulares de México al final del día, ¿no? Y pues bueno, ya un gigante decidió venirse a México, que es Netflix, pues ya veremos a futuro. Les quiero agradecer muchísimo haber estado conmigo. La verdad es que me queda mucho más claro un tema que yo lo sentía y veía como escabroso, pero gracias por sus explicaciones. Gracias, Rodrigo. Gracias, Blas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Gracias, Katia. Saludos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar Con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargués, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-medio sounds.